Muy buenos días, bienvenidos. Nos encontramos hoy aquí, señoras y señores, para hacer la presentación en Madrid del Club de la Constitución de Granada. Nosotros lo hicimos porque creemos que realmente la Constitución hay que conocerla. Pero antes, permítame que me presente. Soy Trinitario Betoret Parreño, vocal de Relaciones Institucionales de nuestro Club de la Constitución. También queremos dar las gracias a la señora presidenta y a la mesa del Congreso que atendió nuestra petición rapidísimamente para hacer nuestra presentación hoy aquí en esta casa. Casa a la que los españoles de a pie venimos con muchísimo y reverencial respeto por todo lo que significa este entorno para nosotros, por su larga historia y todo el futuro que depende de ella. Nosotros también tenemos hoy, y la traemos con nosotros, nuestro especial libro de la Constitución que nos fue entregado en Granada precisamente por doña Ana Pastor cuando, cumpliendo su promesa, vino a visitarnos. Con él nos paseamos en la mano. Pequeño signo, porque hay un artículo muy interesante, que es el 23, que dice literalmente: los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de los representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Bueno, pues hoy estamos aquí directamente, que creemos que es no solo nuestro derecho, sino nuestra obligación. Esa sociedad civil debe estar patente y presente, y más en momentos como estos. Bien, por lo tanto, insisto en que nosotros venimos a esta casa con profundísimo respeto, muy conscientes de lo que significa, y para nosotros es un gran honor estar hoy aquí y ser acogidos por ustedes. También tenemos nosotros impuesta esta misión durante 10 años. Estamos de aniversario, son 10 años ya, fue en el 2008 cuando iniciamos la famosa singladura de este pequeño grupo para decir y explicar la Constitución. ¿Y por qué lo hicimos? Pues fue al descubrir y detectar que desafortunadamente demasiados españoles desconocían no solo nuestra Constitución, sino el espíritu que la animaba y la generosidad de los hombres y mujeres que hicieron posible todo esto para conseguir, desde la concordia, el desarrollo democrático de nuestra patria. Pretendemos, pues, mantener vivo este espíritu, así como estudiar y difundir los valores de la Constitución del 78 y desearle en este año muchísimas felicidades y que cumpla muchísimos más. Sobre todo porque tiene valores presididos por los principios de democracia y respeto a los derechos y libertades humanas, individuales. Una Constitución que sí es susceptible de mejoras siempre que se alcancen por la vía del consenso exigido en los procedimientos en ella recogidos. Pues como bien decía el evangelista San Juan, no se puede amar aquello que no se conoce. Y este es nuestro objetivo, que nuestra Constitución sea conocida. Y de esta forma, conscientes de los beneficios y de lo imprescindible que es para los españoles, sea acatada, amada y respetada. Y con este ideal en el corazón y conscientes de nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad civil, decidimos darla a conocer. Y como en el poema de Gerardo Diego, El ciprés de Silos, que realmente sea de verdad una flecha de fe y una saeta de esperanza. Los ponentes, a continuación, van a desarrollar en las dos pantallas que tienen aquí hay un programa que será continuo por aquellas actividades que hemos venido haciendo durante estos 10 años. Creemos que estamos muy orgullosos de ellas y nos encanta que ustedes puedan comprobar qué es lo que hemos hecho y seguimos pretendiendo haciendo. Pues, como decía, nuestro presidente, don Carlos Ruiz Cosano, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Trinitario.
Muy buenos días, señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, queridos socios del Club de la Constitución, señoras y señores, queridos amigos. Para el Club de la Constitución hoy es el tercer gran día de su breve historia. El primero fue la audiencia que nos concedió la señora Presidenta, doña Ana Pastor Julián, el pasado 17 de enero del 2017. A raíz de aquella visita, ella se ofreció gentilmente a dar una conferencia con motivo de las actividades que el Club de la Constitución estaba realizando durante este año, coincidiendo lógicamente con el 40 aniversario de la promulgación de la Constitución, y estuvo en Granada el 16 de enero del 2018. Y fue ella también la que nos dio la idea para que presentáramos el club aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto ha sido la impulsora de que hoy estemos aquí en Madrid con todos ustedes. Para un club como es este, un foro de sociedad civil, en el que tenemos como principio fundamental y básico y por el cual estamos trabajando, que es la Constitución, difundir esos valores constitucionales, para nosotros es no solamente un honor, un orgullo, sino realmente es muy emocionante la jornada de hoy. Pero junto a doña Ana Pastor tengo también que hacer un reconocimiento explícito a doña Concepción de Santana, porque ella es la que de alguna manera, ella es la que nos ha puesto en contacto y nos ha abierto las puertas, junto con don Carlos Rojas y don Francisco Martínez, que también está por aquí. Y en ese sentido, pues nuestro más sentido agradecimiento del club, porque estamos en deuda con ellos. El Club de la Constitución, como ha dicho muy bien nuestro querido vocal de Relaciones Institucionales, fue fundado en Granada en octubre del 2018 por iniciativa de profesionales liberales, profesores de universidad, empresarios, etcétera, quienes decidieron crear un observatorio crítico de la constitucionalidad y trabajar y difundir la Constitución. Tiene como objetivo mantener vivo el espíritu de la transición democrática, así como estudiar y difundir los valores de la Constitución de 1978, como ya hemos referido. Valores presididos por los principios de democracia y respeto a los derechos y libertades individuales. Una Constitución que es susceptible de mejoras y, como ya también hemos comentado, siempre por los cauces que están previstos en ella. Es un foro de sociedad civil de debate sobre cuestiones jurídico-políticas, sociales, económicas y culturales. Estamos dirigidos por el diálogo, el pluralismo, el respeto recíproco a las diferentes posiciones políticas o de otra índole y, sobre todo, la serena confrontación de ideas. Tiene como finalidad primordial la de contribuir a la formación de criterio, difusión de opinión crítica y reflexión pública sobre nuestros intereses comunes más fundamentales, en los que deberíamos de hallar la concordia más acá de las diferencias partidistas sobre la totalidad de los asuntos públicos. Es lugar de encuentro e intercambio de ideas desde la más absoluta libertad personal, sin apadrinamiento ni sectarismo alguno, y con el máximo respeto hacia el otro. Es libre y la única disciplina que lo preside es el de la honestidad en la defensa de las ideas expresadas, así como la utilización del razonamiento como único instrumento de convicción. En este contexto, y como granadinos, y en este 40 aniversario, es de justicia reconocer el sentido del deber y servicio a España de aquellos diputados y senadores que participaron en el desarrollo del texto constitucional. Entre ellos estaban los representantes de los granadinos en el Congreso y en el Senado. Y qué mejor ocasión hoy, con motivo de la presentación pública de este foro de sociedad civil, que reconocer y honrar su esfuerzo y trabajo. Esfuerzo no exento de sacrificio personal, profesional y familiar. Estos granadinos fueron don Julio Castro Hitos, diputado por UCD, don Joaquín García Romanillos Valverde, diputado por UCD, doña María Izquierdo Rojo, diputada por el Partido Socialista Obrero Español,
Don Juan López Martos, senador independiente. Don Daniel Maldonado López, diputado por el Partido Socialista Obrero Español, fallecido unos meses después de que tuviéramos también la suerte de rendir un homenaje a todos ellos el pasado mes de diciembre. Don Federico Mayor Zaragoza, diputado por UCD. Doña Mercedes Moll de Miguel, diputada por UCD, que está a mi izquierda en esta mesa, y don José Vida Soria, senador por el Partido Socialista Obrero Español. Ellos, junto a los demás diputados, tuvieron la prudencia y acierto de crear los medios legislativos bien expresados en la Constitución, basados en el Estado de Derecho, que defendieran a esta aún joven democracia de la intransigencia, la intolerancia o el egoísmo. Aún así, el Club de la Constitución no es un reducto de adoración o nostalgia de la transición, en absoluto. El Club de la Constitución es un foro en el que practicamos lo que hemos definido como cultura constitucional, así se lo hicimos saber a doña Ana Pastor el pasado año, que se traduce en la discusión y reflexión sobre la Constitución y sobre lo que de ella deriva. Cultura constitucional expresada en difundir el esfuerzo, el consenso, el ideal de servicio público, para cumplir con los objetivos marcados por nuestra Carta Magna, los de velar por los intereses generales de todos los españoles, en los ámbitos de la educación, la sanidad, la defensa, justicia, relaciones internacionales o de la economía. En definitiva, de trabajar por los españoles y por España. Hace 40 años, todos los españoles de todas las regiones y hoy comunidades autónomas firmaban con un compromiso duradero un contrato civil elaborado democráticamente. Esto nunca debemos de olvidarlo. Algunos lo están olvidando. Democráticamente. Por unos hombres de Estado que fueron capaces de poner al servicio de España su conocimiento político. Eran los padres de nuestra Constitución, los 7 magníficos de la transición. Y me van a permitir que, aunque todos los conocen, los nombremos porque creo que es de honor rendirle este homenaje. Por Unión de Centro Democrático, don Gabriel Cisneros Laborda, don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y don José Pedro Pérez Llorca Rodrigo. Por el Partido Socialista Obrero Español, don Gregorio Peces Barba Martínez. Por el Partido Comunista de España, don Jordi Solé Tura. Por Alianza Popular, don Manuel Fraga Iribarne. Por Minoría Catalana, que englobaba a Convergencia Democrática de Cataluña, Unión Democrática de Cataluña, PSC de Partido Socialista Renovado de Cataluña, Esquerra Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, don Miguel Roca y Llugent. Estos hombres, no sin esfuerzo, y algunos de los aquí presentes bien lo saben, y con el respaldo del Congreso y del Senado, consiguieron algo que, para todos los que vivimos intensamente aquellos días, nos parecía casi irrealizable: el consenso de los españoles en una empresa común, hacer de España un auténtico Estado democrático en paz. ¿Cuál ha sido el motivo de este éxito? De esta obra que ha conseguido el periodo de paz más largo y fructífero de nuestra historia? Uno muy sencillo: la aplicación del Estado de Derecho y de la ley. Hemos tenido muchas incidencias, muchas adversidades en estos 40 años. Siempre se han ganado aplicando el Estado de Derecho y aplicando la ley, y yo estoy seguro que seguiremos haciéndolo así. El Club de la Constitución rinde en este acto el reconocimiento a ese espíritu de consenso, de responsabilidad política, en unos años en los que hacer política significaba sentido del deber y respeto a la ciudadanía. En este espíritu, el que este foro de sociedad civil reclama y exige a todos, y en especial a los que han hecho de la política un modo de vida para medrar o enriquecerse. Y eso, desde aquí, llamamos para que eso no vuelva a ocurrir. Los partidos políticos representan a todos los españoles que le han votado, pero también trabajan por todos los españoles, incluso por los que no le han votado. Por lo tanto, tienen la obligación moral de dar ejemplo. Aquellos que no lo hacen, pues obviamente deben de ser, de alguna manera, retirados de su actividad política, y espero que, como se está ocurriendo, se siga haciendo así. Nosotros no somos unos nostálgicos, aunque por nuestra edad podríamos. En absoluto.
Los años de la transición fueron muy difíciles en lo social y en lo económico, y también este episodio tuvo sus sombras, pero la ilusión del pueblo español por tener una auténtica democracia e integración en Europa superaba las dificultades para conseguirlo. Y yo quiero hacer en este momento un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, de todos los signos que han caído durante estos 40 años defendiendo la Constitución y defendiendo la democracia en España. Es esa ilusión y el sentido del deber que sí queremos se extienda y contamine a aquellos que no se han dado cuenta de cuál es realmente su obligación para con los ciudadanos. Fernando de Mer, en su libro La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la Segunda República, decía: las Cortes Constituyentes, consecuencia de las elecciones de junio de 1977, formaban un Congreso de los Diputados y un Senado en el que ningún partido podía intentar la aprobación de una Constitución según sus propias ideas. Los grupos políticos forjaron un gran consenso nacional. Se elaboró una Constitución en la que ningún partido pudiera llegar a gobernar España o que pudiera llegar a gobernar España e encontrar ideas que supusieran la negación explícita de sus concepciones políticas. Bien, han pasado 40 años, han pasado muchas cosas, como ya hemos comentado, y ahora mismo estamos sufriendo una desestabilización en nuestra unidad institucional y legalmente constituida, a la que nuestra Constitución y su aplicación dará oportuna respuesta. Termino. El 18 de julio de 1938, un español, denostado por unos y admirados por otros, decía: cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acuerden, si alguna vez siente que le hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección. Don Manuel Azaña. Yo quiero terminar esta ponencia con las siguientes palabras del preámbulo de nuestra Constitución y de su título preliminar. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en su uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Y hace unos días nuestro presidente del Gobierno leía el título preliminar donde dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma de política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Claro como el agua de nacimiento de un río que sin salir de su cauce tiene vados, meandros, zonas de remanso y zonas de agua brava. El río se va adaptando al cauce, pero no se sale de él. Igual ocurre con cualquier otra obra humana, igual ocurre con nosotros. Hay que adaptarse, pero no desbordar el cauce. Desbordar el cauce es una catástrofe. Muchas gracias. Por algo es nuestro presidente, como se expresa, ¿verdad? A continuación, nuestro vicepresidente, don Luis Mariano Robles Velasco, que es titular de Derecho Romano en la Universidad de Granada, nos va a hablar sobre la Constitución del 78 como ejercicio de reconciliación nacional y conquista de derechos civiles. Tiene la palabra. Muchas gracias. Excelentísimo, ilustrísimas señoras y señores, señorías, socios, compañeros del Club de la Constitución, señoras y señores. Todo empezó en esta misma institución. Bueno, a unos metros de aquí. Ya antes algo se había apuntado, un 22 de noviembre de 1975, cuando Su Majestad, el rey don Juan Carlos, con una mezcla de atrevimiento, expectación y prudencia, ante una Cámara con una España expectante y un mundo ante el ojo del mundo, un mundo en realidad
poco proclive a confiar en resultados pacíficos y ante unas cortes franquistas aseguraba que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. La Corona entiende como un deber fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y políticos y el efectivo ejercicio de todas las libertades. Decía Victoria Prego, la historia de la Constitución y la historia de la transición política de España es un ejercicio y un relato lleno de sobresaltos, incertidumbres, rupturas, peligros reales, sangre, asesinatos y esperanzas. Pero con una ansia colectiva, a pesar de todo, de alcanzar la libertad en paz y, sobre todo, que no se volviera a romper la convivencia entre los españoles. Y, por supuesto, que no se volviera a imponer la voluntad de unos sobre otros. Se ha dicho, dentro y fuera de esta Cámara, que la Constitución fue un proceso modélico, un proceso político ejemplar, al ojo del mundo entero y del que no había precedente alguno. ¿De veras fue tan modélico? El proceso constitucional estuvo lleno de altibajos, de amenazas, de sangre. Por ejemplo, por poner algunos ejemplos, es ahora cuando 40 años después ETA reconoce por primera vez la autoría de algunos atentados y ahora dice que ha asesinado a 758 personas, cuando en realidad deja fuera a los casi 100 que nuestro Ministerio del Interior, que reconoce 853, o a las 829 víctimas que reconoce la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Otro ejemplo, de periodistas. José María Porter, periodista, redactor jefe de la Gaceta del Norte, fue asesinado después de aceptar el papel que le había asignado de mediador propuesto por Martín Villa, entonces ministro del Interior de la época, y por tratar de contactar con los ambientes nacionalistas o adversales, proponiendo una solución negociada con Juan José Chávez o con históricos de ETA como Argala, y fue asesinado. Pero hubo más, mucho más. A la amenaza de asesinatos de ETA había que sumar los asesinatos y los secuestros del Grapo, como los del teniente general Villaescusa o de José María Oriol, presidente del Consejo de Estado, de grupos anarquistas, del Movimiento de Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, de los comandos autónomos anticapitalistas, del Batallón Vasco Español, de la AAA y otros grupos de extrema derecha. ¿Cómo podemos olvidar los asesinatos de Atocha el 24 de enero de 1977? O de los grupos independentistas catalanes, como los casos de Bultó o de Viola, el alcalde de Barcelona. Pero también tenemos que recordar la renuncia de posiciones legítimas, como la del propio Partido Comunista, que posibilitó que ningún grupo parlamentario quedara fuera de la ponencia constitucional. De las aportaciones, reuniones, desvelos y noches en blanco de Enrique Curiel, de Francés de Carrera, de Pérez Royo o de Diego López Garrido. Todos ellos tenían clara que la forma inequívoca de la Constitución supuso una ruptura de raíz con el franquismo. Tal así que la propia Organización Revolucionaria de los Trabajadores pedía el sí a la Constitución, y no fueron los únicos. Recordemos, por ejemplo, algunos eslogans del referéndum constitucional. La UCD de Adolfo Suárez, la UCD de Cataluña per la Constitución, decía: esta es la Constitución de la Concordia. Por cierto, que en Cataluña el sí, como es sabido, obtuvo el 93,58% de los votos, mientras que el no solo el 2,12% de los votos. El Partido Comunista de España decía sí a la Constitución, sí a la democracia avanzada, sí a la reconciliación. El PSOE, que fue luego presidente Felipe González, decía sí a la Constitución porque el construir el futuro está en nuestra mano. Incluso el Partido Carlista decía que la Constitución del 78 es consolidar la democracia para construir el socialismo. Por supuesto, también hubo voces en contra. La Unión Carlista decía no,
porque el español de ley quiere Dios, patria, fuero y rey. El partido Pro España Católica, con una imagen de Jesucristo llamando a la puerta de las Cortes, decía: el que no está conmigo está contra mí. Incluso el movimiento comunista propugnaba la abstención, decía: ningún voto de izquierdas para una constitución de derechas. O el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, proponía la abstención en cuanto entendía que en la Constitución no estaban presentes los derechos del pueblo vasco, que entonces, afirmaba, el pueblo vasco tampoco estará presente en las urnas. Luego se comprobó que del 53,89% de los votantes, el sí obtuvo el 91,47%, el no el 3,35% y el voto en blanco fue solo el 5,19% de los votos emitidos. Pero hay que hablar de los sacrificios, de las largas deliberaciones, de las rupturas, de las negociaciones, algunas secretas, otras cuasi clandestinas, que algunas señorías históricas puede que recuerden, las reuniones del restaurante José Luis, pero nunca pusieron un riesgo, el escollo, ni se discutió de la forma política del Estado, entre otras razones porque el voto a favor de una república no era sino algo puramente testimonial. Y llegado el momento, casi todo el arco parlamentario aceptó la monarquía parlamentaria. Incluso la forma de configuración territorial del Estado, a pesar de algunas tesis legítimas, como las tesis socialistas, que declaraban, como su señoría don Gregorio Cámara recuerda, y nos lo puso en nuestro club, en las tesis federalistas, y otros, como la tesis derecha, centrista de UCD, que recordemos el referéndum de autonomía de Andalucía, donde propugnaba la abstención, y al final es sabido que hemos llegado a un sistema de comunidades autónomas. Entre otras razones, recordemos, señorías, que el riesgo que cualquier otra ordenación territorial pusiera en riesgo la unidad de España. Por supuesto, se hicieron conquistas sociales indudables, el divorcio, la mayoría de edad a los 18 años, el derecho a la huelga, el reconocimiento a la propiedad privada y a la herencia, que se ha recogido en nuestro artículo 33 de la Constitución, la institución del jurado. Señorías, todo salió adelante porque hubo el acuerdo de todos y también hubo la renuncia de todos. Jorge de Esteban, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, concluía que aunque la Constitución es progresista y ha resuelto algunos problemas históricos, está inacabada y es irreformable. O al menos, de los dos tipos posibles de reforma, el procedimiento agravado de reforma es tan enormemente complicado que necesita de un consenso fundamental, al menos entre los dos grandes políticos nacionales. Hoy, con el panorama político actual, lo convierte en un procedimiento prácticamente imposible. Pero también hubo mucha generosidad y, si me lo permiten, algún toque de humor. Es conocida la anécdota de don Santiago Carrillo, que cuando regresa a España hubo quien no olvidaba, quien tenía miedo o simplemente odio. Una pintada en Madrid rezaba: hay que matar al cerdo de Carrillo. Lo que pronto fue respondido con una mezcla entre gracejo y chulesco madrileño, que le decía: cuidado, Carrillo, que te van a matar al cerdo. Muchas gracias, señorías. A continuación, don Francisco Martín Recuerda, economista, nos va a hablar sobre la Constitución. Muchas gracias, Trinitario, presidente, presidenta de honor, compañeros, queridos parlamentarios de Granada. Hoy, pues la verdad que es emocionante encontrarnos aquí y sobre todo dirigiendo a la palabra a vosotros cuando realmente, sobre todo, los que estamos siempre escuchando lo que ocurre y los debates que existen en las Cortes españolas. A mí me ha tocado un tema menos épico, pero no menos importante. Sobre todo, recientemente hemos podido ver hasta dónde escuecen los impuestos.
El tema de mi charla es la Constitución española y el sistema tributario. Yo siempre que nos toca leer un artículo en la Constitución, cuando llega la época, pues siempre leo el mismo, el artículo 31.1, que debiera de estar, en mi opinión, dentro de los derechos fundamentales, y no sé por qué alguien lo sacó un poquillo fuera. Dice, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Yo no sé quién redactó este artículo, pero la verdad es que lo clavó entero, no tiene desperdicio. Después pigué un poco en el 133, en el 134, que también habla de impuestos, el 139, que ese sí me detengo, todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, cosa que, sin exagerar mucho, como nos pasa a los andaluces, no sucede. Y curiosamente, pagamos más donde tenemos menos y menos donde la renta es superior. El 156, que habla de las comunidades autónomas que gozarán de autonomía financiera. Hoy, no sé si algunas lo gozan, pero realmente quizás las que tienen un régimen especial, como pasa con el País Vasco y Navarra, pero del resto de autonomía financiera poca, ya que se nutren fundamentalmente de los impuestos cedidos por el Estado. Y por último, el 157, que habla de los recursos de las comunidades autónomas, justamente lo que acabo de expresar, impuestos cedidos, transferencias. Esto es algo que, bueno, sus propios impuestos, cuando los crean, y algo que me es difícil de ver hasta dónde ha llegado, porque no creo que se hayan hecho muchos estudios sobre esto, que es la transferencia de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. Yo entiendo que si esto se hubiera llevado de verdad a su estricto cumplimiento, la diferencia que hay entre la renta de Andalucía y el Producto Interior Bruto de Andalucía no sería tan distante de, por ejemplo, el que existe en el País Vasco o Cataluña. Y no hablar de la Comunidad Autónoma de Madrid. En base a estos artículos, pues claro, yo me centro en la capacidad de pago en el derecho tributario español. Creo que es el arco de la bóveda o la piedra de la bóveda donde se centra nuestro sistema impositivo. El análisis del cumplimiento de ese principio constitucional, que recoge, como he dicho, en el artículo 31.1, de la capacidad de pago económica, evoca en mi memoria, después de haber sufrido, gozado del trato con los funcionarios de la Administración tributaria, ya que una de mi mayor dedicación ha sido justamente desde el otro lado de la mesa tratar de defender los intereses del contribuyente como asesor fiscal, y de haber buscado una justicia que no siempre he encontrado en los tribunales de lo contencioso administrativo. Que conste que esto fueron ideas que he ido sacando y que no tienen nada que ver con lo que ha pasado en el Tribunal Supremo. Pero es curioso cómo todas estas cosas están de actualidad. Yo cuando me enfrenté con el tema, porque también tengo el título de licenciado en Derecho, cuando me enfrenté en el tema de defender ante la Audiencia Nacional o ante el Tribunal Supremo los intereses de los contribuyentes, pues me encontré primero que la Audiencia Nacional manifiestamente siempre y de alguna manera, según las estadísticas, le daba la razón a la Administración tributaria, y que el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas eran los que más estaban defendiendo, digamos, la posición del contribuyente. Porque yo creo que es importante, para poder moralizar a la gente y que pague sus impuestos, que cuando tienen un problema la justicia responda, porque si no, siempre tendremos la sensación de que la cuerda se rompe por el lado más débil. Analizaré en esta parte los grandes principios que emanan del artículo 31.1 de nuestra Carta Magna,
fruto del importante acuerdo que supuso la elaboración de la Constitución española de 6 de diciembre de 1978, como han puesto de manifiesto mis compañeros. Por tanto, aunque se consagra estos principios ya descritos en el artículo 31.1 de la Constitución española, ni los impuestos son tan generales, ni la justicia planea sobre su exacción, ni somos todos iguales ante la ley, ni se tiene en cuenta algunos impuestos el principio de no confiscatoriedad. El Estado necesita recaudar y a ese Dios sacrificamos los principios que defienden nuestra Constitución. Desde el consenso logrado en los pactos de la Moncloa, documento además donde los españoles, además de la Constitución, nos pusimos una gran medalla, donde tenemos el respeto de toda Europa y, sin embargo, posiblemente sean desconocidos en este momento por nuestra juventud. Y sería interesante que desde este Parlamento se trajeran a la memoria, porque es donde por primera vez tanto la clase política como la sociedad civil se ponen de acuerdo para arrancar y terminar una gran crisis que padecíamos y lograr superar junto con la norma magna, con nuestra Constitución, el estancamiento tanto político como económico que sufría España en aquella época. Estos principios que van a impregnar nuestro sistema tributario son el de igualdad, progresividad y uno que se olvida muchas veces, y no confiscatoriedad, que deben configurar unos impuestos justos y que afecten a la generalidad de las personas de nuestro país. He notado la indudable fluencia de la Administración tributaria, como ya había dicho antes, en el sistema judicial español, creando un procedimiento muy desigual para el contribuyente, puesto que es largo, caro y tedioso, agudizado con la no suspensión de la deuda tributaria. Si bien es verdad, me refiero de una manera automática, sino que muchas veces se le exigen a personas que no tienen capacidad económica una caución que no pueden alcanzar para poder suspender su pago. En la mayoría de nuestros impuestos se ven a menudo exenciones y supuestos de no sujeción que obedecen a criterios extrafiscales o fruto de la ideología política del partido gobernante. Mis conclusiones no van a ser del todo favorables a nuestros legisladores, que han demostrado más afán por seguir los mandatos del Ministerio de Hacienda que el análisis serio y riguroso que supone confrontar las leyes reguladoras de estos impuestos con la capacidad de pago del contribuyente dentro del principio de generalidad, igualdad y no confiscatoriedad. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el gran avance, porque impuestos indirectos teníamos ya en el viejo régimen, pero impuestos directos progresivos como el IRPF es la niña bonita de la reforma tributaria. Sin embargo, estamos en presencia de un impuesto que flagela a la clase media y muy especialmente a las rentas de trabajo, que componen el 75% de su recaudación. Mal asunto cuando a todos nos alcanza que la estabilidad de la clase media es la garantía de nuestro sistema democrático. He tratado de averiguar, cuando he analizado el impuesto sobre el patrimonio, cuál es la capacidad de pago que pretende gravar. Y lamento mi fracaso, no he podido conseguirlo. Se dan muchas ideologías, pero no se ve qué capacidad de pago puede gravar un impuesto que está vinculado a la riqueza patrimonial, a lo que una persona ha ido ahorrando a lo largo de su vida. Por último, he analizado el impuesto sobre donaciones y donaciones. Me refiero a lo que sería la culminación de los impuestos directos. Impuesto directo que cerraría el círculo de esta capacidad de pago a gravar, impuestos cedidos a nuestro pesar a las comunidades autónomas que han vulnerado el principio de igualdad y justicia distributiva de las cargas fiscales en el ámbito del Estado español. Lo han convertido en lo que se han dado a llamar, sobre todo en Alemania, el impuesto sobre los tontos, pues el contribuyente paga según su residencia mucho, poco o nada y no en función de la capacidad económica real. Y si pasamos al resto de los impuestos, sobre todo los impuestos indirectos, el IVA, los impuestos especiales, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sería el conjunto impositivo. Con esto cerraríamos nuestro sistema tributario español junto con las tasas y contribuciones especiales.
Los grandes impuestos indirectos como el IVA y los impuestos especiales no se caracterizan por su progresividad, al ser tributos que gravan el gasto e incidir más sobre las clases medias y bajas que sobre las altas. Como saben, sobre todo mis compañeros economistas, el 100% del gasto se gasta en las rentas más bajas y según se va elevando, entonces se va pagando menos porque se permite ahorrar. Luego, si tenemos un impuesto sobre el IVA, que en muchos casos es demasiado alto, quien está pagando realmente estos tributos, como ocurre con los impuestos que gravan a la luz, al gasoil, etcétera, que no se le ve por ningún lado esto que yo estaba defendiendo del artículo 31.1. Conclusiones. El principio de generalidad debe ser interpretado modernamente, de forma que no solo existan privilegios amparados por la ley, sino que tampoco puedan producirse situaciones privilegiadas al aplicar la ley. El principio de progresividad determina que distintas capacidades de pago tributen la más alta proporcionalmente más que la más baja, con el límite de la no confiscatoriedad. Y el principio de no confiscatoriedad está relacionado tanto con el respeto de no gravar la renta personal a unos niveles excesivos, como evitar el uso del patrimonio acumulado para el pago de impuestos. El sistema tributario, a la luz de este principio, debe ser valorado globalmente, teniendo en cuenta todos los impuestos que recaen sobre una misma persona, que no son pocos, porque nos recaen impuestos del Estado, impuestos de las comunidades autónomas e impuestos de los ayuntamientos, y al final lo que hay que ver realmente qué es lo que soporta cada uno. La no confiscatoriedad va muy relacionada con lo que se llama el principio de la curva de Laffer, que dice, y eso es muy importante para los que ahora están tirando a subir la parte alta del impuesto, que es una curva que es un medio arco. Según van subiendo los tipos, va subiendo la recaudación, pero llega un punto en que baja. Es decir, por más que suban los tipos, no solo no se recauda más, sino que se recauda menos. ¿Por qué? Porque hay personas que están dispuestas a trabajar más, porque ganan dinero, empresarios que están dispuestos a aumentar su producción porque están ganando dinero, pero que si en un momento ese esfuerzo complementario que hacen no le reporta nada, sino que incluso pudiera sufrir una disminución, entonces estamos haciendo un mal servicio a la recaudación española. Con estas ideas y sobre todo con la posibilidad de transmitir un poco mi pensamiento en este tema, pues la verdad que me siento muy satisfecho hoy de estar hablando en este lugar, que espero que nos siga defendiendo, amparando y que hagan una España más fuerte y menos conflictiva. Muchísimas gracias. Muy bien, pues hablando de economía, han de saber ustedes que el Club de la Constitución es independiente de verdad económicamente. No tenemos ni hemos pedido nunca ninguna subvención. Venimos a Madrid y nos lo pagamos nosotros con muchísimo gusto, por descontado, y lo disfrutamos bien. Y el trabajo de todos los miembros del Club de la Constitución, incluida su junta directiva, es completamente altruista, por descontado. Deseamos, asimismo, agradecer a aquellas personas que han justificado muy debidamente su ausencia y que además nos han comunicado su apoyo. Y en este sentido queríamos pedirle a don Carlos Rojas, diputado granadino y de Motril, Granadino no. Bueno, de Granada y de Motril, él es granadino, se nos nota enseguida. De Motril. También. Bueno, pues yo no soy de Granada, entonces no tengo ese problema, aunque me lo paso muy bien. Bien, entonces, sobre todo porque tenemos una justificación más que justificadísima de la propia presidenta del Parlamento, doña Ana Pastor. Don Carlos, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, Trinitario. Gracias a la mesa, el presidente, presidenta de honor, queridos amigos todos. Yo quiero primero hablar, si me lo permiten, en nombre de la propia Ana Pastor, como tú decías, Trinitario, porque nos ha hecho llegar ahora mismo que os demos un grandísimo abrazo y que se siente muy orgullosa de que el Club de la Constitución se esté presentando ahora en el Congreso. Ella, por motivos de agenda, está en el Parlamento de Canarias, no ha podido venir, pero sí que está con todos vosotros, como bien sabéis, ha estado desde el principio, ¿no? Tenemos una grandísima presidenta del Congreso que ahora además está en todos los actos del 40 aniversario de la Constitución que se están produciendo por toda España. Yo quisiera también en nombre de mis compañeros que están aquí, senadores, María José Martín, Luis González, nuestro compañero Gregorio Cámara por el Partido Socialista, y además que está ejerciendo de portavoz en asuntos constitucionales de manera muy importante en su partido en el Congreso con grandes debates, también Marifran Carazo, que nos acompaña, que es candidata al Parlamento de Andalucía, la política autonómica siempre también presente en esta Cámara, por supuesto, Concha de Santa Ana, que como tú decías, pues ha sido una grandes precursora de todo lo que estamos celebrando afortunadamente aquí. Yo simplemente quisiera daros la enhorabuena en nombre de muchísimos granadinos y españoles. Para mí es un orgullo que estéis aquí hoy. El Club de la Constitución que surge en Granada, motivo también, por supuesto, de orgullo, donde surge todo, donde empieza, después de los Reyes Católicos, ese gran proyecto que es España, del cual nos sentimos todos muy orgullosos de estar en el mejor país del mundo y tenemos que hacerlo saber a todo el mundo por todos los rincones. Ahí entro en la pedagogía que se pedía al principio por parte de Trinitario. La que hablaba de San Juan, de quien no conoce algo es difícil que pueda amarlo. Tenemos que hacer pedagogía de nuestro texto constitucional todos los días, por todo aquello a lo que representa. Creo que es un ejercicio fantástico que nosotros estemos a este lado de la mesa, los diputados representantes del pueblo español y de Granada, porque es un ejercicio de lo que nos tiene que ocupar también todos los días. La política no solo es decir, legislar, controlar, gobernar, la política es escuchar. Y la Constitución basó su origen, desde mi modesta opinión, en saber escuchar a todo el mundo y luego articular consensos que pudieran hacer de España un país mejor. Y claro, esa pedagogía, eso tenemos que explicarlo todos los días, porque muchas veces nos acordamos de nuestra Constitución solo cuando no hay más remedio. Y descubrimos algunos artículos que están ahí, pero que estaban desde el 78. Y la Constitución se ejerce todos los días. La libertad de enseñanza en la educación, el que desde la educación también se transmitan valores constitucionales. Mi propia experiencia en un colegio público en Motril en el año 83, cuando se nos ordenó redactar un texto sobre lo que pensábamos de la Constitución. Era un ejercicio de redacción de texto, pero se entremezcló lo que la Constitución representaba para nosotros. Y ese profesor que nos habló de los valores constitucionales nos dio una imagen que yo por lo menos no he olvidado y que fue incluso un acicate para que entrara en política, porque me empezó a picar el gusanillo y a ver esos debates, ¿no?, con Mercedes y todos los que en ese momento estaban en las Cortes. Creo que es importante que esta pedagogía la realicemos y de ahí vengo a finalizar alabando vuestra iniciativa, porque es pedagogía por los cuatro costados y porque creo que es más necesaria que nunca en la España de hoy. Vivimos momentos complicados, todo el mundo lo sabe, aquí hay muchos debates también que nos hacen recordar pues todos los artículos de la Constitución, porque los ponemos encima de la mesa precisamente como fuente de esos debates. Pero es verdad que son tiempos complicados, pero yo creo que la Constitución y todo lo que significa nos va a ayudar a sacarlos adelante. España, en los últimos 40 años, ha sido el tercer país del mundo que más ha avanzado. Y eso ha sido gracias a un espíritu de concordia constitucional que hemos hecho posible todos los españoles, especialmente pues, los españoles que nos han precedido, esos padres de la Constitución y todas las personas que en esos momentos también complicados de España supieron tejer un modelo de acuerdo y de concordia. Por tanto, en nombre de los que podamos representar, os doy las gracias
por vuestra contribución, porque esto, como bien decía el presidente, no es un elemento nostálgico, sino que es un elemento de futuro, y estáis marcando la historia con discursos y ponencias muy bonitas que me gustaría que publicarais y para poder tenerlas, marcando el presente porque estamos aquí, sin duda, marcando el futuro. Muchísimas gracias. ¿Quieres tomar la palabra? Naturalmente. Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos Rojas. Yo, antes de que tome la palabra nuestra presidenta de honor, doña Mercedes Moll, quiero solamente decir unas palabras de agradecimiento. De agradecimiento, aunque ya lo he dicho al principio, pero ahora es de agradecimiento de corazón. Porque es verdad, he nombrado algunos aspectos que desgraciadamente surgen en nuestra vida actual en la política, ¿no? de desvaríos o de desvíos en la correcta labor y función de servicio público que tenemos todos los que somos de servicio público, porque aquí el servicio público no es solamente los políticos, somos los funcionarios y somos los que trabajamos en la educación, en la universidad, en la empresa, estamos trabajando siempre para los demás. Pero yo no quisiera terminar de irme de esta casa sin agradecer el trabajo. Es verdad que ahora mismo la política no está bien considerada, yo lo he dicho, y es cierto, no podemos negar eso. Pero también hay muchos políticos que lo hacen bien. Muchos políticos que se despiertan todos los días pensando en cómo mejorar la vida de los demás y que sirven como un tampón, algo que neutraliza el antígeno, ya me sale la vena de la profesión, el antígeno que va a autodestruirnos. En ocasiones lo que está pasando es una especie de reacción de autoinmunidad en la que nosotros, sin darnos cuenta, nos podemos destruir a nosotros mismos. Entonces yo desde aquí solicito que el trabajo de todos aquellos que estáis en la línea de la Constitución, en la línea del Estado de Derecho y en la línea de la aplicación de la ley que nos hemos dado democráticamente, sigáis haciéndolo y que contéis con la sociedad civil. Nosotros creemos que es el momento de la sociedad civil. La sociedad civil está formada, aquí tenemos dos claros ejemplos, don Ignacio Buquera, don Salvador Sánchez Terán, que todo el mundo conoce, que tienen una gran experiencia y que van a ejercer un trabajo que desgraciadamente se ha perdido, y es el trabajo de los sabios. Y yo creo que aquellos foros de sociedad civil que tienen a sabios deben de ser escuchados y deben de ser consultados. Yo, en este sentido, creo que la sociedad civil debe estar presente siempre en la actividad y en la función pública. Nada más, solamente de nuevo dar las gracias a don Gregorio Cámara por su presencia aquí, a don Luis, a doña María José, a doña María Francisca Carazo, que viene desde Granada esta mañana, se vuelve, que está trabajando mucho con las elecciones autonómicas, a doña Concepción de Santana, a don Carlos Rojas, no sé si me quedó alguien por aquí, ¿nadie más? Pues nada, muchísimas gracias, y ya le paso la palabra a nuestra presidenta, que además fue diputada constitucionalista, así que tenemos un lujo de poder tenerla a ella en nuestro club. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Mi satisfacción de encontrarme con compañeros, con personas que han venido de Granada y, sobre todo, con muchas mujeres. Para mí es una enorme satisfacción el recordar los inicios hace 40 años de lo que fue un cambio para España después de la muerte del general Franco. Tengo que recordar, en mi faceta de mujer, que había mucho miedo, un enorme miedo, por lo menos en Granada se palpaba. ¿Qué iba a pasar? Podéis imaginaros de alguna manera mi satisfacción, pero también mi prudencia al encontrar que distintos partidos políticos, antes de que Leopoldo Calvo Sotelo reunificara el Centro Democrático, en que solicitaban mujeres para sus candidaturas y no había mujeres. Tenemos que pensar que entonces vivíamos con la ley
la época franquista, en que cualquier mujer tenía que pedir permiso para moverse o para abrir una cuenta corriente a su marido. Por supuesto, imaginaos que las que quisieran, que me consta que a alguna le hubiera gustado, pues no encontraban quórum en sus maridos para decir que fueran ellas las que dieran la cara, sobre todo porque no sabíamos lo que iba a pasar. Tuvimos que dar un paso al frente y en Granada fuimos dos mujeres, una del Partido Socialista, María Izquierdo, que era de Oviedo, y servidora, que era de Madrid. En mi condición de viuda, que yo me quedé viuda desgraciadamente con 27 años y 4 niños, pues para mí fue un verdadero problema, porque mi familia estaba en Barcelona, yo estaba sola con los niños en Granada por una serie de circunstancias trágicas, familiares, y me encontré con que todos los partidos políticos me requieren. ¿Por qué? No porque fuera la mejor, sino porque era la independiente en el sentido de que yo podía disponer de mi vida. Y yo me di cuenta de que había que hacer un paso adelante y un servicio a España, porque si no las mujeres parecía que no existiéramos y entonces ya éramos, me parece que el 50% o el 52% de los españoles. Pero todavía fue más, porque como de Andalucía éramos 5 mujeres, todas 21 diputadas y 6 senadoras, pues claro, querían que estuviéramos en todo. Yo me encontré que estaba de vicepresidenta de la Comisión de Justicia, que ahora os contaré con Landelino, de la de Presidencia, de la de Defensa, de la de Peticiones, o sea, para decir, estamos y por lo menos damos nuestro parecer. Cuando mis compañeros tuvieron la amabilidad de elegirme vicepresidenta de la Comisión de Justicia, pues yo no era jurista y así se lo dije a Landelino. Mira, Landelino, yo no soy jurista. Entonces dice, claro, precisamente te han elegido por eso. Porque si en la Comisión de Sanidad todos son farmacéuticos o médicos y en la de todos son abogados, pues entonces haríamos unas leyes que precisamente el pueblo soberano que tú representas es lo que te parezca que no entiendes, pues hasta que tú lo entiendas. Entonces eso pasa al pueblo soberano. Yo haciendo de traductora para el pueblo soberano, pues ya sí que me vi como con más fuerza. Tengo unos recuerdos extraordinarios porque además por deseo de Adolfo Suárez, al que conocí de joven, puesto que coincidían que mi madre y su familia, pues bueno, eran de Ávila, y yo le conocía pues de mis veranos en Ávila con mis hermanos, familia numerosa, éramos 9, o sea que ahí cundíamos mucho. Y entonces quiso que entrara para hacer el estatuto de radiotelevisión. En aquella época era muy importante porque todo estaba de alguna manera cortapisado por las leyes anteriores. Me hizo también feliz que me nombraran para la ponencia con José Luis Ruiz Navarro para la erradicación de la tortura y de la pena de muerte. Entonces estaba vigente. Y de alguna manera, pues yo creo que la providencia, en una persona pues sencilla y humilde y madre de familia numerosa como yo, pero en fin, con mis estudios de magisterio, de enfermería, hice luego el IES, siempre he tenido afán de formarme porque creo que el que las mujeres puedan reivindicar de verdad lo que son, pues es a base de que estén en igualdad de conocimientos y en igualdad de exposición. No por ser mujer tienes que tener unas prebendas, pero tampoco por ser mujer no las tienes que desechar, ¿no? Y te las tienen que considerar. Para mí la experiencia fue muy buena, muy grande, se ampliaron mis horizontes, no pude continuar, puesto que la familia, mis niños estaban preadolescentes y tuve que volver a Granada, pero con mi espíritu de servicio, pues creé allí las mujeres empresarias, las asociaciones de viudas. Yo creo mucho en el asociacionismo porque creo que nos damos fuerza unos a otros cuando estamos juntos, tanto sean unos como otros, ¿no? Y he hecho una acción social todo lo que he podido. Me siento muy interesada por todo lo que
lo que pueda ocurrir en nuestro país. En estos momentos estoy seriamente preocupada y sobre todo por el tema de Cataluña, en la que yo me he criado, he vivido, me he formado, me casé, y entonces me da mucha pena ver cómo están las cosas y pienso cómo lo están pasando muchos catalanes que son españoles y que se encuentran con una situación con la que no contaban. Pues el hecho de que han dicho mis compañeros de hacer pedagogía de la Constitución creo que es absolutamente necesario, porque estas personas actuales y los jóvenes y los menos jóvenes, muchos no han tenido ocasión de darse cuenta de lo que ha sido, a partir de la Constitución, el bienestar que hay en España, que cuando se tiene desde que se nace, pues no se puede valorar, pero nosotros sí que todos nosotros lo valoramos, porque antes había una situación que afortunadamente pues se ha superado y nadie nos quita estos 40 años de prosperidad, de armonía, de concordia. Yo tengo que decir que en absoluto me he encontrado con ninguno de mis compañeros de otros partidos políticos. Hemos podido pensar de otra manera, pero siempre ha habido una corrección, una educación, que me da mucha pena que eso se pierda, porque yo creo que lo más importante que tenemos en los parlamentos es que no nos tenemos que matar, ni insultar, ni nada, sino que con la palabra nos tenemos que convencer. Clausuro este acto con enorme complacencia y les doy las gracias a todos ustedes. Y ahora, a continuación, vamos, costeado por el Club de la Constitución, tenemos la satisfacción, sabemos las cosas nosotros, de invitaros a tomar una copa que ha preparado Javier, vuestro jefe de catering. A esto estáis invitados, claro. Muchísimas gracias. Aquí lo tenemos aquí.